Bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al viernes 22 de diciembre, solo 2 días para celebrar Nochebuena y 3 para Navidad. Este día vamos a estar hablando de un tema importantísimo para todos, pero en especial para aquellas pacientes que en este momento están en estado de embarazo. Hablaremos del reflujo gastroesofágico en el embarazo. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. El reflujo gastroesofágico se define como el tránsito del contenido del estómago hacia el esófago que ocasiona síntomas molestos, que deterioran la calidad de vida de los pacientes y que durante el embarazo se da en un 50% de las mujeres. El esófago se comunica con el estómago a través del cardias, una especie de válvula muscular que se abre para dejar pasar la comida y que luego se vuelve a cerrar para impedir que los jugos gástricos vuelvan a subir. Cuando por cualquier motivo estas no funcionan bien, el contenido gástrico vuelve al esófago y a causa de su acidez irrita la mucosa que cubre sus paredes. En el embarazo, este fenómeno se debe a 2 grandes razones. La primera es la modificación hormonal, ya que aumenta la progesterona que está encargada de relajar la musculatura lisa del organismo, provocando menor retención de las cardias. Por otro lado, a medida que el útero crece y ocupa cada vez más espacio en la cavidad abdominal, tiende a empujar el estómago hacia arriba. Este órgano, que normalmente se encuentra en posición oblicua, está prácticamente horizontal. Esto modifica la correcta orientación anatómica y el orificio del cardia se deforma y no consigue cerrarse como debería. Además, ralentiza el tiempo que tarda el estómago en vaciarse, manteniendo el alimento durante más tiempo y facilitando el reflujo. Para conocer más sobre el reflujo gastroesofágico en el embarazo, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Y para hablar de tan interesante tema, le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo médico nutriólogo que nos acompaña el día de hoy, el doctor Alfredo Arriaza. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias y les agradezco mucho por la confianza de haberme invitado. Gracias a ti por haberte tomado el tiempo para acompañarnos este día. También le damos la bienvenida a nuestra ginecóloga amiga, la doctora Lorena Alvarenga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás, Lorenita? Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes acompañándoles en este programa. Gracias por aceptar la invitación, Lore. Y le damos la bienvenida. Este día nos acompaña el doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues esperamos que de alguna manera podamos ayudar a comprender esta enfermedad. Muchísimas gracias realmente por aceptar nuestra invitación. Ya miren, qué bonito en un viernes, ya que estamos a las puertas de estas celebraciones. Es una locura, ¿verdad? ¿Les costó llegar? El tráfico estaba pesado. Está pesado, todo el mundo anda ya en las últimas compras, ¿verdad? Bueno, hablemos un poco, ya escuchamos la cápsula, doctor, pero hablemos un poco del sistema digestivo y para que la gente vaya entendiendo en qué consiste la digestión y luego vayamos aterrizando en por qué se da el reflujo en general en todas las personas. En términos generales, yo creo que lo más específico en cuanto al reflujo gastroesofágico son 3 elementos los que tienen que ver con el reflujo gastroesofágico. Uno es los aspectos de la motilidad del esófago, movimientos del esófago. El otro es un esfínter que tenemos en la unión del esófago con el estómago, que es el que impide que el contenido gástrico regrese al esófago. Y el otro es el vaciamiento del estómago. Si alguno de estos 3 elementos de alguna manera se altera, pues vamos a ver afectado la fisiología normal de funcionamiento digestivo y eso se puede manifestar con la presencia del reflujo. Entonces prácticamente son esos 3 factores. Son 3 factores que van a determinar la presencia de los síntomas. Ahora bien, Alfredo, si yo no tengo ningún problema de eso o ninguna de estas condiciones, ¿qué hay de la alimentación? ¿Qué impacto tiene? Realmente no hay una incidencia directa de la alimentación con el tema del reflujo, tal cual para que se presente. Realmente lo que sucede es, como ya explicó el doctor, cuando se dan todas estas situaciones que predisponen para el reflujo, la alimentación puede incrementarlos o puede hacer que se exacerben los síntomas ante una situación de base.
Ahora bien, una persona que te genere o que tenga comidas demasiado copiosas, como suele suceder en estas fiestas, que la gente come muy noche, bueno, comemos muy noche y comemos, a veces hasta cenamos 2 veces porque cenamos en una casa, cenamos en otra, hay el tema del alcohol. Esto no tiene ninguna, o sea, no va a provocar reflujo si no hay una condición de base, ¿o podría? Si no hay una condición de base, no se va a presentar más. Sin embargo, si nosotros comemos, tenemos ya las situaciones que predisponen y estamos comiendo alimentos con elevado contenido de grasa, alimentos, aumentamos el tamaño del estómago con lo que estamos comiendo. Y fundamentalmente también comemos determinadas cosas, en especial en esta época, que bueno, que tenemos el chumpe y que comemos la salsa que es sumamente condimentada. Entonces eso nos va a propiciar que los síntomas del reflujo se presenten y se incrementen. Y que no solo es el chumpe, a veces el chumpe va relleno, ¿cierto? Es que el problema no es el chumpe, el problema es la salsa. Es la salsa, el relleno, es el arroz que lo acompaña y especialmente el alcohol, ¿no? Cuando hay personas que además lo acompañan de alcohol, ¿cierto? Bueno, Lorena, ¿qué sucede en el embarazo entonces? Bueno, en el embarazo lo que sucede al inicio, las famosas hormonas, tienen mucho que ver en este trastorno. Recordemos que habíamos hablado otras veces que acompañan otros síntomas y también en este caso lo que sucede es que la hormona progesterona provoca que el músculo liso tenga ciertos problemas. Y en el caso, como mencionó el doctor, el cardias, que es como una valvulita que separa el esófago del estómago, pues como que se relaja por esta misma hormona y esto es lo que provoca que haya ese paso de alimentos del estómago al esófago y por eso las embarazadas se nos quejan de que tienen esa sensación de que se les quema atrás del esternón, que tienen regurgitación de alimentos a cualquier hora del día. Entonces, al inicio, en el primer trimestre, es la hormona progesterona la culpable de este problema de reflujo. Ya al final del embarazo, como lo mencionaron en la cápsula, en el tercer trimestre, el problema es el tamaño, el crecimiento del útero, que presiona el estómago y hay un problema de posición. El estómago normalmente está oblicuo y ya cuando el útero está de un tamaño bastante grande, pues ya lo tiene horizontal y eso nos hace que la cantidad de alimentos que soporta el estómago sea menor y también que el cardias todavía se relaje más de lo que lo causó la hormona progesterona. Muy bien. ¿Existen otros factores de riesgo, doctor? ¿Quiénes están más propensos a tener problemas de reflujo gastroesofágico sin necesariamente sea solo embarazo? Yo creo que es bien mencionar que el reflujo también es un reflujo fisiológico. O sea, hay que diferenciar el reflujo fisiológico del patológico. O sea, hay ciertos criterios que ocupamos para determinar si el reflujo se está dando ya en forma patológica. Aquellos pacientes que tienen reflujo patológico son aquellos pacientes que tienen más de 3 episodios a la semana. Y son los pacientes que se van a ver afectados con los síntomas. Entonces, mencionabas factores que pueden predisponer. Hay ciertos factores, pues la obesidad, el cierto tipo de alimentos, como mencionaba el doctor, pues que van a predisponer a que haya un retardo en el vaciamiento gástrico. Todo eso va a predisponer a que haya más retención de alimentos en el estómago y eso, por consiguiente, pues más exposición al reflujo. El tipo de los alimentos que se mencionaron, hay cierto tipo de actividades físicas que nos van a interferir y creo que serían los más importantes esos. ¿Qué actividades físicas podrían interferir? Toda aquella actividad física que aumente la presión intraabdominal nos va a predisponer al reflujo. Para el caso, pues, hacer abdominales. Son factores que al aumentar la presión intraabdominal eso se transmite al estómago y si el esfínter no es un esfínter funcional, pues lógicamente no va a permitir que el ascenso del material gástrico suba hacia el esófago. Pero siempre y cuando no sea un esfínter competente. Incluso en un esfínter competente podríamos poder tener pacientes con problemas de reflujo por el hecho de que el esfínter tiene relajaciones, pues entonces esas relajaciones pues en ciertas condiciones pues pueden predisponer a que se manifieste el síntoma, pero sin caer en la patología, sino que como una manifestación. Como una manifestación de reflujo el ejemplo que les pongo es el de una olla de presión. Si tenemos una olla de presión, eso lo que nos impide es que suba descomprime en algún momento dado. Si el estómago, esa es la función de la válvula, pues la válvula lo que hace es abre para permitir la relajación y la salida de presiones gástricas. Muy bien. ¿Cuáles son otros síntomas más raros que pueden presentarse en una persona con reflujo, doctor?
Los síntomas los dividimos en digestivos y extradigestivos. Los extradigestivos son principalmente los que vemos son los pulmonares, pacientes con asma, pacientes con problemas laringeos, pacientes que se quejan con problemas de faringitis recurrente, que dicen que parecen de las amígdalas. Son pacientes que hay que investigar, pacientes asmáticos. Hay muchos casos que el reflujo es el detonante del broncoespasmo. Y se mencionan también problemas de otitis, problemas en las encías, se pierde el esmalte del diente, afecta más que todo la parte alta respiratoria. ¿Y los que serían digestivos propiamente dichos? Los digestivos son los síntomas, prácticamente el síntoma clásico es lo que llamamos agruras, es lo que la gente le llama acidez, que médicamente pues es el término de pirosis. Médicamente lo llamamos pirosis, esa sensación de quemazón y de ahogo que incluso puede despertar a la persona en la madrugada, ¿sí, doctor? Sí, no puede darse, esos son los síntomas también atípicos, ¿verdad? Los síntomas nocturnos, que por el mismo hecho de la posición, pues el mecanismo antirreflujo, que es la gravedad, se pierde. Entonces, si no se tiene un esfínter funcional, lógicamente va a haber regreso de material del estómago al esófago y eso nos va a dar síntomas nocturnos. Mucha gente pues se queja con dolores de pecho, sensación de falta de aire, con tos en las noches. Entonces son síntomas que hay que tenerlo presente, pues, porque en un momento dado puede ser el único síntoma que nos está indicando que el cuadro es un cuadro de reflujo. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre reflujo y una hernia hiatal? ¿Siempre están asociadas? Me faltó mencionarse, la hernia del hiato es una condición en la cual el músculo del cardias, de la unión del esófago, del esfínter, ya es un músculo incompetente. Entonces lo que nos genera es que permite que en cierto momento, cuando la presión gástrica aumenta, el estómago asciende. Y el estómago, que es un órgano intraabdominal, se vuelve un segmento al tórax. Y eso es lo que llamamos hernia del hiato. Solo que la hernia es una condición recurrente. Sube, baja. No es una condición permanente. Por ende, pues, en ciertas condiciones, los que tenemos hernia del hiato somos más propensos a tener reflujo si comemos pizza que uno que no tiene hernia del hiato. Bueno, muy bien. Vámonos a una pausa comercial. Escuchamos el avance de TN21 con Samuel Arias y regresamos. Estás viendo Salud TV. Quizá la mala alimentación y también no asistir al ginecólogo, ¿verdad? Yo creo que eso, porque yo ando con reflujo, pero no estoy embarazada y yo sé que una comida me cayó mal algo. Posiblemente la falta de tomarse las medicinas, las vitaminas que le ha dado el doctor, o no ir a sus consultas que da, a su control prenatal. Ajá. No tienen cuidado cómo se pueden mantener ellas. Pues puede ser un peligro porque tal vez a veces no tenemos cuidado, ¿me entiende? Porque siempre lo dicen, ¿va? Los doctores qué hay que hacer o qué no hay que hacer y a veces siempre se hace, ¿no cree? Eso pienso yo. Tan lindas nuestras señoras, me encantan. Muchísimas gracias por responder siempre a nuestro sondeo, por darse ese tiempo, ¿verdad?, de atender a nuestros muchachos. Bueno, estamos hablando del reflujo gastroesofágico en las embarazadas. Ya escuchamos el por qué, pero ¿qué le podemos decir a la gente realmente por qué se da? Ya dijimos que es hormonal, pero en sí, ¿cómo? Por la presión que va aumentando, decía usted, ¿verdad, Lorena? Sí. Recordemos que eso nos referíamos al tercer trimestre del embarazo, cuando ya el bebé está grande, ocupa el espacio y empuja el estómago, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí es por la presión. Y hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado para evitar que los síntomas sean demasiado fuertes. Y uno de ellos que se recomienda a las pacientes es que hagan pequeñas comidas al día. Que no hagan comidas copiosas, porque lo había mencionado el doctor, cuando está demasiado lleno el estómago, pues tiende a sacar parte de ese contenido. Entonces, se les recomienda eso. Igual, por lo de la gravedad, se les pide que al menos esperen de 2 a 3 horas antes de acostarse después de haber comido. Y evitar comidas grasosas, el alcohol, como usted lo mencionó, en que en esta fiesta es bastante común y que sabemos que las embarazadas tienen prohibido el alcohol. De ningún tipo de alcohol, por favor. Y también ciertos alimentos que pueden dar gases,
como el curtido de las pupusas. Las pupusas, Alfredo, ¿las pupusas de arroz dan más pirosis, dan más reflujo que las pupusas de maíz? Por el contenido del arroz y de el maíz, creo que no habría mayor problema. El tema es que nuestras pupusas han evolucionado y de ser pupusas que se hacían en comal pasan a ser hechas en plancha, donde se les agregan grasas. Y si a eso sumamos que el frijol, el chicharrón, incluso el mismo queso, muchas veces son sumamente grasosos, eso es lo que más que el arroz o más que el maíz nos va a estar dando aumento del problema de reflujo. También es importante, y que la doctora ya lo mencionó y el doctor también, pero se nos quedaba algo por fuera. Si bien las embarazadas no lo hacen, está el tema de fumar. Fumar también nos va a incrementar los temas de reflujo. Y otra situación que también es la ingesta de líquidos durante la alimentación. Nosotros, en el caso de la mujer embarazada o en el caso de la persona que tiene reflujo gastroesofágico, debemos de evitar la distensión del estómago más allá de lo necesario. Entonces se propone que la ingesta de líquidos sea 50 minutos antes o 50 minutos después del momento en que estamos ingiriendo nuestros alimentos. Muy interesante, es decir, tomar líquidos 50 minutos antes de 50 minutos y 50 minutos después. Es decir, quitar el vasito de la par del plato de comida. Correcto, o sea, ingerir la menor cantidad de líquidos posible mientras estamos nosotros comiendo. Muy bien, ahora, ¿qué hay de los dulces típicos? ¿Qué recomiendas? ¿Los dulces típicos pueden generar en general reflujo también? En el caso de los dulces típicos, fundamentalmente es que nosotros no comemos tanto dulce, sino que comemos más colorante en los dulces típicos. Entonces, estos dulces tienen una serie de sustancias que van a irritar la mucosa gástrica y van a hacer que aumente la cantidad de ácido y van a hacer que el reflujo se presente. Fundamentalmente ese es el tema con los dulces. Por lo tanto, la recomendación sería que si usted de verdad se está muriendo de ganas de comerse un dulce típico, mejor prepárelo en casa, ¿sí? Yo diría que si nosotros vemos cualquier cosa que veamos con un color que demasiado exagerado y que es demasiado fuerte o que en la naturaleza no se presenta con ese color, es mejor evitarlo. Es mejor evitarlo, muy interesante. Bueno, Lorena, hablemos de otros síntomas gástricos que están asociados a las hormonas al principio del embarazo, por ejemplo. Bueno, recordemos que lo característico son las náuseas, pero estas probablemente no tengan que ver con nada de reflujo, a menos que ya haya un problema previo. Ahí sí, pues pueden estar relacionados, pero casi siempre son las hormonas. Está la famosa progesterona y hay otras hormonas más en el embarazo, son las que nos provocan las náuseas, esos síntomas de que no pueden ni siquiera oler cierto tipo de comidas y que más o menos se retira a las 16 semanas, son el primer trimestre del embarazo casi siempre, que son las que provocan mayor problema. A partir de la 6ª semana del embarazo comienzan muchas pacientes con náuseas y hay unas que desgraciadamente hay que hospitalizarlas porque no toleran absolutamente nada, pero eso va a variar de acuerdo a las personas. Sí es importante comentarles a nuestras embarazadas que no tienen que automedicarse. Estamos dando consejos acerca de alimentación, de costumbres, de cosas que tenemos que evitar y eso es lo primero. Pero también hay cierto tipo de medicamentos que podemos utilizar, pero por favor siempre consulte a su ginecólogo para que le oriente qué es lo más adecuado para usted. Las embarazadas no pueden tomar cualquier tipo de medicamentos. Les recomendamos en todo caso iniciar con antiácidos si son necesarios y si estos no cumplen con la función que tienen, pues entonces se les pide siempre que tengan cuidado con lo que se alimentan. Es bien importante recalcar que la digestión comienza en la boca. Tenemos la costumbre de únicamente masticar 2-3 veces los bocados y para adentro y eso también nos puede provocar problemas de digestión. Entonces sí se tiene que masticar despacio, como mencionó el doctor, pues no ingerir líquido a la par que estamos ingiriendo alimentos. Pero si además de todo ese cuidado y del uso de antiácidos tenemos otro tipo de problemas que no ceden los síntomas, pues entonces podemos usar otro tipo de medicamentos como la ranitidina. Muy bien, ahora las náuseas por lo general son matutinas, es decir, al principio de la mañana, por lo general. La gran mayoría. Pero hay pacientes que vomitan durante todo el tiempo. día. La mayoría a las 12 semanas se quitan las náuseas, pero hay pacientes que vomitan todo el embarazo. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos darles en cuanto a alimentación a la embarazada que está vomita y vomita y vomita? Bueno, tal vez es importante
tener claro que nutricionalmente hablando lo que nos interesa es lo siguiente. Una paciente embarazada puede tener esta sintomatología que ya hablamos, en náuseas, vómitos e incluso reflujo. Nutricionalmente hablando nos interesa que la mujer embarazada gane el peso que tiene que ganar durante su proceso y que toda esta sintomatología que ella presenta no interfiera en esa ganancia de peso. Fundamentalmente, en las primeras etapas del embarazo, pues las hormonas van a hacer que se presenten las náuseas y más reflujo. Entonces, comidas pequeñas, comidas sin irritantes, comidas con baja cantidad de grasa y fundamentalmente también evitar, muchas veces nosotros pensamos, es sano que nosotros comamos rico en fibra. En el caso de los pacientes con reflujo y en el caso de las náuseas al principio del embarazo, es preferible que todos los alimentos altos en fibra o no fortificados, sino que llevan fibra suplementada en los alimentos, se evite. Y busquemos carbohidratos que sean no solamente carbohidratos simples, pero carbohidratos complejos que no tengan un contenido alto de fibra, ¿verdad? Un contenido alto de fibra. Entonces, ¿cuáles serían esos carbohidratos? Si nosotros vamos a comer pan, por ejemplo, nosotros buscar el pan blanco y no el pan integral, ¿verdad? No buscar cereales muy altos, con grano demasiado entero, ¿verdad? Que va a ser más alto en fibra que los granos que son ya un poquito procesados, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente eso. En el caso de las verduras y que sean verduras que pasen por procesos de cocción, ¿verdad? O sea, que hacemos una predigestión fuera antes de ingerirlos, y por ahí pues deberíamos de ir caminando con el caso de la Ahora, ¿cuánto tiempo para que no pierda? Porque también lo que queremos es que la embarazada se nutra, que estén bien cocidos los vegetales. ¿Cuánto tiempo les vamos a pasar, les vamos a dar la cocción? Generalmente lo que se debe de buscar es que el vegetal quede crocante, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es lograr que pase con agua para romper precisamente esa fibra que está intrínseca en los alimentos. Pero media vez se pasó por agua caliente, ese alimento pues ya disminuye su cantidad, la fibra que llega al estómago llega en una forma distinta que no va a interferir en los problemas de reflujo y en los problemas de náuseas, ¿verdad? Muy bien, incluso se menciona que puedes tener los vegetales hasta congelados y pasarlos únicamente por agua y que no se pierde su valor nutricional, ¿cierto? Es cierto, y el problema de todo alimento en el momento que todo vegetal en el momento que ya se cortó, que ya es un alimento que lo estamos preservando, empieza a perder de alguna forma u otra su valor nutricional. Entre menor sea la manipulación, ya sea de congelar, y entre menor sea la manipulación en cuanto a cocción, sobre todo a altas temperaturas, en que nosotros vamos a mantener las características de estos alimentos. Pero en esto no hay ciencias exactas, ¿verdad? Y no hay tampoco que ser tan rigurosos. O sea, en el sentido, nosotros tenemos que proponer a la mujer embarazada una dieta con la cual ella se sienta a gusto. Entonces, no podemos también marcarle, mire, lo vamos a cocinar solo 3 minutitos porque es con lo que va a mantener el valor completo de sus nutrientes. Realmente lo que tenemos que buscar es que la dieta sea una dieta agradable en cantidad y si posiblemente por cocinarlos un poquito más o un poquito menos, hay formas de suplementar eso, no solamente con otros alimentos o de otras formas, ¿verdad? Muy bien. Doctor, ¿cómo hacemos el diagnóstico de reflujo gastroesofágico? El diagnóstico, inicialmente es la historia clínica. Son aquellos pacientes que se quejan por la famosa pirosis, agruras. Ese es el síntoma clásico. Sin embargo, tenemos métodos diagnósticos de apoyo que el más útil pues es la endoscopía, que al mismo tiempo que nos permite confirmar, nos permite determinar si hay lesiones en el esófago, porque el reflujo pues el tratamiento va encaminado uno a tratar el síntoma y el segundo va a tratar las complicaciones que puede haber presentado, ¿no? Que son las esofagitis.
Entonces, si nosotros hacemos regularmente iniciamos con modificaciones en la dieta, como dice el doctor, modificación en los hábitos, y se inicia con medicamento farmacológico, tratamiento farmacológico, que en este caso, por ser embarazadas, pues hay que tomar a consideración. Yo en lo personal, pues siempre mando a que el ginecólogo dé el aval del medicamento que yo recomiendo. Si a pesar de eso persiste, pues por 4 semanas de tratamiento habría que hacer más estudios. Sin embargo, en las pacientes embarazadas, pues a veces se tiene el temor de que los procedimientos un poco invasivos, el temor de complicaciones que pueda presentar. Entonces tenemos que batirnos más que todo con la clínica y con el tratamiento, recomendación dietética, hábitos y el tratamiento farmacológico. Y esperar a que haya salido de su bebé para luego continuar haciendo los estudios posibles. Naturalmente, porque como el reflujo, ya bien lo dijo la doctora, está condicionado por el embarazo, son las hormonas. Sin embargo, pueden haber pacientes que tienen la hernia del hiato y no tienen reflujo, pero el embarazo les dispara el reflujo. Entonces son pacientes que su tratamiento es terminar el embarazo. Entonces, tratarlo de llevar lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y tratar de dar medicamentos antiácidos, que eso es lo que recomienda en los embarazados, pues en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, para evitar complicaciones que pueda dar al bebé. Perfecto. Bueno, veamos la siguiente cápsula. La licenciada Dina Semch, psicóloga, nos habla del manejo de las emociones en las embarazadas, y al regresar hablaremos qué efecto tienen las emociones con relación al reflujo. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y hoy les voy a hablar del manejo de las emociones durante el embarazo. Es muy frecuente que durante el embarazo, dadas las hormonas, todas las situaciones que se atraviesan, los diferentes retos que plantea esta nueva etapa, sobre todo cuando se es madre primeriza, haya muchas emociones y muchos sentimientos de por medio. Desde el enojo, la frustración, la sorpresa, un poco de ansiedad también muchas veces, sobre todo en las primerizas cuando no saben qué esperar o qué va en dónde o qué se debe a. Esto suele variar un poco cuando son ya mamás por segunda vez y también suele tener cierta incidencia cuando han tenido algún tipo de experiencia negativa en otro embarazo. Eso suele generar mayor ansiedad, mayor preocupación. Todos estos retos hay que saber manejarlos porque es precisamente parte de la preparación para ser madre, porque no solamente es esa etapa del embarazo, sino luego van a tener que ser aún emocionalmente responsables de una vida. Y precisamente por eso es tan importante aprender a canalizar estas emociones. Canalizar no implica dejar de sentir lo que están sintiendo, sino aprender qué hacer con estas emociones, cómo resolverlas y cómo hacerlo con el menor costo posible. Así que una de las maneras, manténgase activa, físicamente e intelectualmente activa. Busque información en vez de estarse imaginando cosas. Rodéese de un grupo de apoyo que sea familia y dígale a cada uno exactamente qué necesita en vez de estar esperando que todos adivinen cuáles son sus requerimientos. Soy Dina Semch, psicóloga para Salud TV. Nos vemos pronto. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos estar acompañando. Le estamos hablando del reflujo gastroesofágico en las embarazadas. Qué interesante la cápsula de la licenciada Semch. Hablemos un poco acá con nuestros invitados acerca de la influencia que tienen las emociones, sean estas bien manejadas o mal manejadas, en el embarazo en relación al reflujo, doctor. En cuanto una de las situaciones que se recomienda tener el manejo del estrés, porque es un detonante del reflujo, de todos los trastornos digestivos, es por el hecho de que cuando tenemos situaciones de estrés, pues hay liberación de sustancias en el organismo que alteran la función digestiva, similar a como sucede con las hormonas en el embarazo. Naturalmente, si tenemos una persona, una señora embarazada, que está viviendo bajo efecto hormonal por el embarazo y está viviendo bajo situaciones de estrés, pues lógicamente todo eso va a detonar a que desencadene con más facilidad el reflujo. No así si es una paciente que tiene, por decir, hernia del hiato o ya tiene antecedentes de problemas disfuncionales de reflujo, lógicamente pues va a verse más propensa a verse afectada. Entonces el estrés definitivamente es un detonante de los trastornos digestivos, incluyendo el reflujo.
Por ende, pues una de las recomendaciones que yo doy como gastroenterólogo es el manejo del estrés. Hobbies, actividades físicas, algún tipo de actividad que libere la tensión que uno puede manejar día a día. ¿Cuáles son las emociones que más afectan a las embarazadas? Hay muchas que de por sí son ansiosas, ¿verdad? Sí, la ansiedad está en la cabeza, pero recordemos que la paciente se siente abrumada. Hay cambios en su cuerpo, hay cambios en su vida, empieza a pensar cuando nazca, el momento del parto, le preocupa cómo va a ser su desarrollo como madre. Entonces, le preocupa el embarazo. Y le preocupa el embarazo en sí. Está bien. Exacto, con todos los cambios que este conlleva. Entonces es bastante común, como mencionó el doctor, que el estrés, además de la carga hormonal que ya posee la paciente, sea detonante de mucha mayor cantidad de problemas. Además, recordemos que la mayoría de pacientes tienen miedo de hacer ejercicio, tienen miedo de ponerse tacones, tienen miedo de un montón de cosas, de llevar su vida normal. Entonces sí les recomendamos que bajen un poco el nivel de estrés. En los programas anteriores hemos hablado que es recomendable hacer un poco de ejercicio, no pasar más de media hora, tener actividades lúdicas, ¿verdad? El esposo en este caso pues tiene mucha responsabilidad en que la paciente se sienta tranquila. Así que sí es importante el manejo del estrés. El embarazo en sí, solo el embarazo, más todo lo que conlleva, causa mucha ansiedad en nuestras pacientes. Dijéramos ansiedad y depresión, que serían ya las patologías que puede presentar una embarazada si no se maneja adecuadamente ese estrés. Pueden tener mucha influencia también en la alimentación, ¿cierto, Alfredo? Correcto. Una mujer embarazada que está sometida al estrés puede cruzar por temporadas de bajo apetito y que aunado a la sintomatología que ya hablamos, pues nos va a dar problemas, no solamente con el reflujo y no solamente con las náuseas, nos va a dar problemas en que lleguemos, como les decía, el objetivo de mantener esa ganancia de peso que nos interesa para el buen desarrollo del bebé. Entonces, definitivamente el estrés, aunado a todas estas otras condiciones que ya hablamos, pues nos va a hacer que puede hacer que la mujer disminuya la cantidad de alimento que esté ingiriendo. Tuvimos hace unos días un programa que era la ansiedad y depresión en el embarazo. Y se decía que normalmente, era trastornos alimenticios durante el embarazo. Y se decía que usualmente no es la regla, pero es más fácil en nuestro país que la embarazada por ansiedad coma demasiado, ¿verdad? Y que tenga una ganancia de peso demasiado excesiva con sus posibles complicaciones, ¿verdad? Esto, ¿qué te parece a ti? ¿Es más que ganen más a que pasen periodos en que coman poco? Sí, definitivamente también algunas veces solo nos centramos en la parte de las deficiencias y no vemos también los excesos. El problema, nosotros tenemos que monitorear a la paciente para que vaya ganando el peso adecuado. Algunas veces, y es importante también saber y entender cómo llega esa mamá al embarazo. O sea, si nosotros tenemos una mujer que llegó con bajo peso o tenemos una mujer que llegó con sobrepeso, van a ser situaciones que nos van a hacer que tengamos consideraciones especiales sobre cómo debe de alimentarse esta persona durante el embarazo. Y definitivamente, y yo creo que no es privativo del embarazo, muchas personas buscan como no actividades lúdicas, como decía la doctora, sino que buscamos actividades de alimentación para purgar o para sacar las frustraciones o sacar nuestro estrés diario. Calmar nuestra ansiedad con comida creo que empeora la situación. Definitivamente, ¿y qué es lo que buscamos? Postres con una cantidad de grasas que van a aumentar el tema del reflujo. Chocolate, que es delicioso y que causa una satisfacción. El comer chocolates causa... Te eleva la serotonina. Sí, causa satisfacción interna. Y obviamente comerse una caja de chocolates se puede hacer en 2 minutos, ¿verdad? Fácil, y menos. Pero veamos en nuestra sección de Food Style que otros alimentos, además del chocolate, pueden propiciar el reflujo gastroesofágico. Este día en Food Style te presentamos los alimentos que propician el reflujo gastroesofágico. Los alimentos como los tomates, limones y naranjas pueden todos causarte malestar después de comerlos. Todos ellos son extremadamente altos en ácido, por lo que irritan el tracto digestivo produciendo reflujo.
Por otra parte, el chocolate, por su alto contenido en grasa y cafeína, da lugar a la debilidad del esfínter, lo que permite que el ácido del estómago fluya provocándote molestias. Finalmente, los quesos y aguacates. Estos son ricos en grasa. Esta retrasa el vaciamiento del estómago, incrementando la presión en las cardias, causando el reflujo. Recuerda que la alimentación es uno de los pilares principales para mantenernos saludables. Delicioso se veía todo eso, el aguacate, los quesos, el chocolate que habíamos mencionado. ¿Qué hay de los lácteos, doctor? Los lácteos el problema es que el paciente tenga intolerancia a la lactosa. Las alergias alimentarias por lactosa es muy raro verlas, pero la intolerancia sí se ve con mucha frecuencia. Arriba del 40% de la población de los 30 a 40 años pues desarrolla intolerancia a los lácteos. Entonces, lógicamente, si consumen lácteos aumentan la presión por lo que fermentan y esto va de alguna manera a desencadenar o a predisponer a que haya ascenso del material gástrico al esófago. Y que haya más reflujo, por lo tanto ya escuchamos. Pero no vamos a dejar de comer tomate, me imagino que todo es con medida, ¿o no? Todo moderación. Hay una cosa importante, es una premisa, no hay alimento malo, ¿verdad? No debemos nosotros estigmatizar ningún alimento. Lo que debemos hacer es buscar las formas de preparación, buscar las cantidades adecuadas. Y en el tema del que estamos hablando, cada paciente es distinto y habrá algunas mujeres a las cuales el tomate les cause una situación de reflujo, de acidez, y habrá personas que podrán ingerirlo sin mayor problema, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo. Hay otros irritantes, el chile, ¿verdad? El chile también es un irritante de la mucosa gástrica que puede incrementar esto. La cebolla, el perejil, hablábamos antes de entre cámaras, son también alimentos que cebollita curtida. Todos los curtidos, ¿verdad? Todo lo que eleve la acidez en el estómago. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Tenemos las dos noticias más importantes en relación a salud de esta semana y quiero compartirlas con ustedes. La primera de ellas nos habla de que los médicos impulsan cuidados paliativos. Un grupo de médicos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá participó recientemente en un taller sobre política internacional de cuidados paliativos, de cara a promover esa práctica en la región. La actividad fue organizada por la International Association for Hospice and Palliative Care junto con la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y se llevó a cabo en Guatemala. Los principales objetivos del taller fueron implementar las recomendaciones de la resolución sobre estos cuidados de la Asamblea Mundial de Salud del 2014, denominada Fortalecimiento de los Cuidados Paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida. La representación salvadoreña se comprometió a trabajar en 3 puntos. El primero, tener acceso a morfina de liberación rápida en tabletas y líquidas. El segundo, a sensibilizar a las autoridades de salud y educación en promover la enseñanza de la medicina paliativa en las facultades de medicina. Y tercero, activar la Asociación de Cuidados Paliativos y lograr que el Colegio Médico le otorgue la certificación. Que eso es en relación a esta actividad muy interesante. Y tenemos la otra noticia destacada de la semana en relación a la salud. Se inaugura un centro de radioterapia. El pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República inauguraron el primer Centro Nacional de Radioterapia, donde se dará un abordaje de salud integral para las personas que adolecen de cáncer, desde su prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y cuidados paliativos. El proyecto comenzará a funcionar dentro de 2 meses, ya que aún se encuentran adecuando los equipos y el personal médico está en capacitación en país extranjero.
Entre los equipos hay 2 aceleradores lineales con carga radioactiva externa. También se cuenta con un equipo de braquiterapia que sirve para poner la carga activa directamente en la zona del tumor. Una tomografía axial computarizada que define la zona que se debe tomar la radiación. Y en el Centro Nacional de Radioterapia pues espera atender alrededor de 2.200 pacientes entre niños y adultos durante el año, con una carga diaria estipulada de 90 pacientes. Entre los tumores a tratar se encuentran cáncer de cervix, de mama, sistema nervioso central, recto, próstata y sarcomas. Bueno, esas son las 2 noticias destacadas que tenemos en nuestro país en relación a la salud. Muy interesantes. Vamos a esperar cómo se va desarrollando este centro de radioterapia en 2 meses, ¿sí? Interesante. Bueno, hablemos un poco del tratamiento del reflujo gastroesofágico. Hablemos de las embarazadas y luego hablamos pues, de todo el mundo. Bueno, como ya mencioné, lo primero que le pedimos a las embarazadas es que tomen ciertas medidas, que coman menos, que hagan actividad física, que no usen cinturones apretados, que cuando vayan a descansar hayan ingerido alimento 2 o 3 horas antes. Y si todas estas medidas pues no nos funcionan, pues tenemos el uso de medicamentos antiácidos derivados del aluminio, magnesio, calcio, el uso de sucralfatos también está recomendado. Y si a pesar de esto los síntomas son demasiado fuertes, no le dejan un estilo de vida bueno y saludable a la paciente, pues entonces podemos agregar otro tipo de medicamentos como la ranitidina. Estos son clasificación B para las embarazadas. Hay otros medicamentos que sí se utilizan, como por ejemplo en el tratamiento de este problema, pero en las embarazadas, por ejemplo el lansoprazol no lo podemos utilizar porque es clasificación C. Entonces sí les pido por favor a todas las pacientes no automedicarse, eso es bastante importante, sino que acudir siempre a su médico. Eso creo que es lo más importante que debemos de tener en claro, que usted no debe automedicarse, debe de siempre tener en cuenta las recomendaciones de su obstetra. Ahora bien, Lorena, ¿por qué cinturones? Obviamente en la embarazada es un poco difícil que esté ajustado, ¿verdad? Pero hay gente que se aprieta mucho. Apretados, sí, entonces se les recomienda que sea ropa cómoda, ¿verdad? Porque eso hace, así como el doctor mencionó, aumenta la presión intraabdominal. Si usa un cinturón demasiado apretado, pues eso también le puede causar problemas. Y le traía mención los cinturones más que todo porque hay mucha gente que le gusta, especialmente después del parto, les gustan las fajas. Las fajas. Sí son recomendadas las fajas, porque recordemos que hay aumento de la capacidad abdominal, entonces los músculos quedan flácidos. Entonces sí les recomendamos a las pacientes el uso de fajas posterior al parto. Hay ciertos tipos de fajas que son como para sostener el peso del útero, pero esas son diferentes, esas no tienen ningún tipo de presión en el área del estómago. Entonces sí se pueden utilizar fajas, pero tampoco aquel tipo de fajas que no les permitan ni respirar. Esas sí, no yo son creo indicadas. que ese es el punto, ni tan ni muy porque definitivamente esto puede ocasionarnos también inflamaciones en el intestino, ¿cierto, doctor? Estar muy ajustada, ropa muy ajustada a la cintura. Lógicamente, en general, todo lo que aumente la presión intraabdominal va a afectar los órganos intraabdominales. Lo que más vemos, colon y aparato digestivo alto, que es estómago. Entonces, de hecho, las recomendaciones son generales tanto para reflujo como para otro tipo de patologías, por ese aumento de la presión intraabdominal que ejercen todas estas accesorios, cinturones y fajas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otras recomendaciones se les pueden dar a las embarazadas en relación a dormirse no tan tarde, al hacer actividad física, cuánto tiempo antes de acostarse o al dormir con cierto respaldo? ¿Ese tipo de cosas sirven? En términos generales, creo que las indicaciones son similares, tanto para la embarazada como por cualquier otra persona que padezca de reflujo. Principales los tiempos de comida, que sean tener hábitos alimenticios adecuados, sus tiempos de comida a la hora, las cantidades que decía el doctor, las cantidades adecuadas. No hay, como ya dijo, pues no hay alimento malo, sino que en la medida adecuada, pues creo que es lo conveniente. Evitar todo lo que son carbonatados, todo lo que aumente la presión intragástrica, pues va a aumentar el reflujo. De ahí, en cuanto a evitar todos los accesorios que aumenten la presión intraabdominal, fajas, el tipo de ejercicios también que aumente la presión intraabdominal, las abdominales para el caso. En cuanto a las cenas hay que dejar 2 a 3 horas después de comer acostarse, porque eso va a predisponer al ascenso de material gástrico. Ponerle un respaldo a la cama, se les recomienda ponerle un ladrillo o algún respaldo de 15 centímetros con la finalidad de generar cierta gravedad nocturna.
Entonces, de esta manera, pues vamos a evitar el reflujo nocturno en pacientes que pueden tener síntomas atípicos nocturnos. Esas básicamente son las recomendaciones. De ahí lo que es el aspecto de dieta, que es bien importante, ¿verdad? Naturalmente, lo que dice el doctor es muy cierto. Cada paciente se comporta de una manera muy especial. Entonces, cada paciente, los pacientes que padecen de reflujo tienen que aprender a conocerse. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos ya con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Hablando de reflujo gastroesofágico en el embarazo durante la última hora, aprendiendo, pero yo creo que lo básico que tenemos que entender, aparte de todas las recomendaciones que nuestros especialistas han dado, es la forma en que vamos a comer, y esto es en general, pero hablando de la embarazada, ¿qué consejos podemos darle a las embarazadas desde el principio del embarazo para que vayan teniendo la menor cantidad de problemas digestivos, Alfredo? Sí, tal vez es importante mencionar lo siguiente. El tema del reflujo es un tema que se va a atender de forma médica, y que el tema nutricional va a venir a ayudar el tratamiento médico tal cual, ¿verdad? O sea, porque algunas pacientes quieren que a fuerza de dieta o a fuerza de cambiar la forma de alimentarse van a curar o van a suprimir los problemas que tiene el reflujo. El reflujo mejora mucho con la alimentación. Pero al final siempre es el manejo médico el que va a hacer que el reflujo se cure, si se puede curar, o que mejore de forma sustancial. En cuanto a lo que debemos alimentarnos desde el principio, definitivamente una dieta balanceada, no ingerir, que debe de ser a la mitad de lo que nos dan las calorías de nuestro cuerpo y un poquito más debe de ser proveniente de carbohidratos, o sea, son todos los panes, pastas, cereales, que son importantes el aporte que debemos de tener. Prácticamente evitar el consumo de grasas en forma indiscriminada, ¿verdad? E importante, tanto antes como durante el embarazo, una ingesta de proteína adecuada. La ingesta de proteína, ya sea de origen animal o de origen vegetal, que se complementan con cereales y con leguminosas, es importante también si nosotros queremos mejorar la intolerancia del esfínter gastroesofágico. Importante también, creo yo, que sean alimentaciones con frutas, verduras y vegetales, de tal forma de que no nos estén molestando no nos estén dando sintomatología. Y tal vez algo que no quería dejar pasar, hoy que estuvimos hablando del tema de los antiácidos, recordemos también que el uso de antiácidos puede hacer que tengamos una absorción deficiente de hierro y por tanto podemos entrar nosotros. La paciente embarazada por sí puede tener un problema de anemia. Y si nosotros estamos con un problema de reflujo, con un problema de gastritis y estamos ingiriendo antiácidos, esos pueden hacer que la anemia se incremente. Entonces tenemos que tener ojo con eso. Y la suplementación que siempre debe tener una mujer embarazada, de su ácido fólico, su sulfato ferroso, ¿verdad? Que no debe de faltarle y que debería de ser no en el momento del embarazo, sino que debería de venir desde antes de que la mujer quede embarazada. Muy bien. Lorena, la recomendación para que nuestras embarazadas se hagan ejercicio, que eso también les va a ayudar mucho. Sí, en programas anteriores hemos hablado ya acerca de eso. Sí les recomendamos que no hagan ejercicios violentos, ejercicios de contacto. Simple y sencillamente pueden salir a caminar. Hablábamos la vez pasada de las que les gustaba bailar, pueden bailar. Nadar también es un ejercicio bastante completo. Esto nos ayuda para que la paciente se sienta bien, para que no haya ningún problema en el momento del parto y para que podamos controlar el aumento excesivo de peso. Recordemos que nosotros les pedimos a nuestras pacientes que aumenten únicamente 2 libras por mes. A veces es bastante difícil porque media vez pasan el periodo de las náuseas y todo eso, el apetito se les abre y empiezan a llegar con 10, 12 libras de exceso de peso. Entonces, recordemos, es importante todo con medida.
Como mencionó el doctor, ¿verdad? Tenemos que tener ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de lo que comemos y qué es lo que comemos. Muy bien. Bueno, pues entonces eso ha sido nuestro tema del día de hoy. Espero que ustedes hayan aprendido muchísimo. Quiero tomarme unos minutos para comentarles que el programa del día lunes 25 es un programa sumamente especial en el que vamos a compartir con ustedes una actividad que tuvimos la oportunidad de hacer y que nos llenó mucho los corazones a todo el personal de Salud TV. La pasamos muy bien con todos los colaboradores que tuvimos. Visitamos un asilo de ancianos en Santa Ana. Tuvimos la oportunidad de compartir una mañana lindísima con ellos y todo eso pues van a poder conocer el día lunes. También quiero contarles que a partir del día lunes no estará su servidora con ustedes, estará la doctora Joana Osegueda. Me tomo mis vacaciones, vamos a compartir un rato con familia y los invito a que ustedes también pues hagan lo mismo, que disfruten con sus familias día a día, que les digan cuánto los aman. Les agradezco la sintonía que han tenido con nosotros todo el año y los invito a que en el 2018 compartamos mucho más, aprendamos mucho más con todos los temas que nuestros especialistas vienen acá a compartir con todos nosotros. Visiten nuestras redes sociales y sigan en sintonía con Joana y el programa de Salud TV toda la próxima semana. Les deseo una feliz Navidad, de verdad que lo disfruten, recuerden es el cumpleaños del Niño Jesús y que el próximo año les traiga muchas bendiciones y felicidad. Gracias a mis doctores amigos, que Dios me los bendiga. Para prevenir los síntomas que ocasiona el reflujo gastroesofágico, te damos los siguientes consejos. Come fraccionadamente. Dividir los tiempos de ingesta por 5 o 6 veces al día ayudará a que el estómago no se llene demasiado, previniendo el reflujo. Espera por lo menos 3 horas después de comer para ir a dormir. Al no acostarse justo después de comer, se utilizará más la fuerza de gravedad como medio para favorecer el descenso de la comida al estómago y por lo tanto la digestión. Evita los alimentos de digestión lenta como los fritos, procesados o muy especiados y el chocolate, así como los que estimulan la acidez gástrica como el café, el vinagre, el alcohol, los cítricos y el tomate que empeoran las molestias de reflujo. Recuerda que si presentas los primeros síntomas de este fenómeno y estás embarazada, debes consultar con un especialista. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año!